Comenzamos entonces con una buena noticia para todos los viajeros que están buscando vuelos. Como lo habíamos anunciado antes, las aerolíneas habían decidido mantener la cantidad de vuelos, de líneas en vuelo, y entonces estábamos ante una posibilidad de que los precios bajaran un poco dado la cantidad de oferta que se daba de parte de las aerolíneas. Recuerden aquello de la oferta y la demanda, ¿verdad? Muy bien, entonces la oferta que se mantuvo alta en un periodo que normalmente ya se empieza a considerar temporada baja. Tenemos entonces un alargue del verano y las aerolíneas desde preferente nos advierten de que ya hay varias aerolíneas, mínimo 5, algunas de ellas especializadas en vuelos baratos, que están en una guerra de precios y vale la pena entonces mirarlo. Iberia, Vueling, Ryanair, por ejemplo, vale la pena mirarlo a precios incluso no solamente dentro de Europa, por supuesto, sino también a precios de vuelos internacionales como los vuelos dirigidos a los Estados Unidos. A precios pero muy llamativos, así que a todos aquellos que estén interesados en ir reservando o por lo menos mirando, les aconsejo que den una mirada y por favor comenten esto, lo que encuentren ustedes, coméntenlo a ver si coincide. Les dejaré también el enlace de la publicación que da noticia de esta guerra de precios. Veremos entonces entre todos a ver qué tal es de cierto eso. La cooperación en esto nos puede dar muy buenos beneficios a todos. Como siempre, yo muy agradecido, les alerto que también estamos muy cerquita de conseguir los suscriptores necesarios para tener una comunidad que va a ser algo muy bueno porque ya tenemos tendencia y lo hemos visto a la cooperación dentro de un grupo de suscriptores muy activos y la actividad en ese sentido es clave. Así que suscríbete por favor porque estás ayudando a que se logre esa comunidad. También una forma de ayudar es compartir. Cuando tenemos a alguien que pensamos que esto le puede interesar, al compartir ese video, YouTube premiará exponiéndolo aún más. Son todas las adaptaciones que tenemos que hacer para que YouTube nos dé importancia. Ahora sí, continuamos con los comentarios de esta semana que se da muy contradictoria porque, como siempre lo hemos dicho, cuando hay cosas que dicen mira hacia aquí, también hay otras que dicen mira hacia allá. Y hay cosas contradictorias que de pronto ahora las vamos a comentar y ustedes me dirán su opinión, a ver si coincide con la percepción que ustedes tienen de los acontecimientos en Europa. Un acontecimiento previsible fue en Málaga, se empezó a dar una acumulación y un atasco de pasajeros de retorno a sus países. A tal punto que muchos en forma activa de protesta gritaban fuera, 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 intentaron pasar porque eran horas de espera en esos aeropuertos, lo van a ver en las fotos aquí. Y entonces nos trae otra vez a la memoria lo que comentamos hace unos pocos videos atrás sobre la crítica que hacía IATA a no es suficiente el certificado para garantizar un flujo normal en los aeropuertos, aún así manteniendo un buen control. No era necesario esta avalancha de gente esperando, irritante, y fue dado porque lo que decíamos, las diferencias que hay en las políticas para retorno a cada país es muy complicada. Principalmente jóvenes son los que en este momento quedaban ahí en los controles y había mucha irritación. Es que algunos países piden cuarentenas si viajas a un país o de lo contrario otras medidas, otro tipo de controles. Entonces los retornos se hacen súper complicados y otra vez muestra que estas reglas diferentes complican mucho. Se puede lograr una buena
una buena política de movimiento dentro de Europa sin necesidad de estos atascos, y es porque cada país ha puesto reglas especiales. Al menos algunos de los grandes países que son muy adeptos a ese tipo de medidas unilaterales. Pero de todas maneras esto crea conciencia dentro de la Unión Europea. Se dio este incidente en Málaga, que es uno de los más activos, España, puntal del turismo también, y entonces podemos imaginarnos que cuando se da una cosa así en un aeropuerto es algo que impacta en el resto de Europa y transmite ese descontento que hay con tanta regla contradictoria. Es hora de unificarlas. Y en esta Europa contradictoria, mientras se dan los atascos aquí en Málaga, un poco más allá en las fronteras entre los países bálticos, Polonia también, se construyen muros. Y ustedes dirán, muros en la Unión Europea, porque la Unión Europea a veces se ha puesto muy alterada por un muro que está muy lejos de pronto, cuando aquí se están construyendo muros. Y si ponemos un poco la mirada a lo que se viene de ahí, es justamente lo que decíamos. Luego de Afganistán se temía una avalancha de gente, una migratoria de esa zona. Turquía, que no es miembro de la Unión Europea, ya levantó su muro, y muy largo, por cierto. Y los países bálticos y Polonia tienen el problema de que Bielorrusia, que había dejado pasar por desconformidad y contradicciones que tenía con la Unión Europea, dijo, bueno, muy bien, entonces toda esta gente inmigrante que viene de Irak, que pasen por mi territorio y sigan a donde quieran. Y ese seguir a donde quiera es, por supuesto, a la Unión Europea. Y entonces estos países que son más cercanos, que son los países bálticos, han tenido que tomar medidas. Y la medida fue, bueno, pues, un muro. Y Polonia, que no tenía suficiente alambre, ha recibido alambre de parte de Ucrania para hacer ese muro de alambrados, además, ¿no? Muy feos. Recuerdan épocas de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Alambrados altos para que no entre la masa de iraquíes, que principalmente, ¿verdad? Pero también de zonas conflictivas. Y esto es la otra cara de la moneda. Por aquí, turismo atascado, pero aún así una imagen relativamente acorde con la percepción que tenemos de la Unión Europea, y por aquí muros de contención para que no entren refugiados de esos países. Y para completarla, en esta contradicción de imágenes, recuerden que hace un mes atrás más o menos impulsaba su agenda verde, de economía verde, y imponía a los países propuestas para aceptar los préstamos que se usarán en determinados tipos de tecnologías y de industria. Ahora, de parte del ministro de Finanzas de Francia, viene otra propuesta, que es la creación de una fuerza militar que permita de una manera efectiva intervenir cuando sea necesario, como sucedió en la situación del aeropuerto de Kabul, para apoyar a la población europea que pueda retornar sana y salva a sus países. Y no existe esa capacidad según la propuesta, y entonces hay que formarla. Lógicamente no se está hablando de tanques por el momento, ¿no? Sino más bien de fuerzas aéreas con paracaídas, algo así un poco más fácil, más light. Los tanques, por supuesto, si hay algún vehículo que consuma enorme cantidad de combustible del que no quiere la Unión Europea, son los tanques, ¿verdad? Aún así, nos cuesta entender cómo esta canción rima con la anterior, porque industria bélica verde, está complicada la cosa, ¿no?
muy complicada de juntar esas dos imágenes, pero esas imágenes contradictorias son las que existen. Y un detalle muy pintoresco, la propuesta de la creación de esta fuerza armada de la Unión Europea viene por parte de un ministro de Finanzas. Y bueno, no hace falta mucha fantasía para saber cómo las finanzas están muy unidas a la industria bélica, a tal punto que países que no participan casi nunca en conflictos sí producen, y producen mucho y venden al resto del mundo, ¿no? Entre ellos aquí el país Suecia, desde donde estoy transmitiendo, con una compañía que produce armamentos muy sofisticados y muy apreciados, que se llama Bofors y que hace años que existe. En fin, este panorama un poco turístico, pero también un poco de la realidad que vive esta Europa contradictoria. Y en estos días esas contradicciones afloran, ¿verdad? Se ven aún mucho más. Sobre esta situación agreguémosle con los conflictos que hay sobre la energía, que afecta a todos los países. El sector energético inmediatamente refleja su influencia en la inflación y en los precios. Es decir, es un factor que coadyuva a la inflación y afecta al bolsillo directo del consumidor. País extremo en este sentido, España, con realmente una discusión que pone al desnudo la situación energética, y también qué mal que rima este mensaje de la Unión Europea de eliminar o al menos gravar con impuestos altísimos a los combustibles fósiles y demás combustibles que no sean verdes, dado que países como España, que no producen y no tienen suficiente medios para tener hoy la solución, son las primeras afectadas. Y como piden préstamo de la Unión Europea porque es necesario para volcarlo en la industria, vienen las condiciones. Entonces esas condiciones son realmente, por un lado, inaceptables, por otro lado, crean un conflicto tremendo. Esa contradicción también es parte del día a día de esta Europa, pero que en materia de turismo creemos que va por buen camino. Y los precios, que era la parte positiva, es lo que de pronto a ustedes más se les estimula. Así que dejamos con esta imagen el panorama del día y nos vemos entonces en el próximo capítulo.